Saludos desde Lima y Granada, de forma síncrona, Sandra Tineo, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y yo mismo, Rafael Marfil Carmona, de la Universidad de Granada. Presentamos esta aportación, estamos muy agradecidos al Congreso Nodos por la oportunidad de compartir en el ámbito científico esta ponencia que lleva por título El aprendizaje de la iconografía precolombina por parte de estudiantes de arte y diseño. Dentro de los tags, como se ha visualizado en esta presentación, o los keywords, las palabras clave, destacamos cultura visual, educación artística, porque es el ámbito interdisciplinar en el que nos movemos, y la temática específica es la didáctica a partir de y sobre la iconografía precolombina, y especialmente le damos importancia a la mediación patrimonial como concepto, sobre todo reforzando su sentido didáctico y pedagógico. Se trata de una investigación que se sitúa en el marco de un desarrollo más amplio, futuro, a medio plazo, y que pretende ser una experiencia piloto desarrollada con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú en carreras en estudios de arte y diseño. Nos centramos también como propuesta final en el uso de las metodologías visuales de investigación en educación. Le damos importancia, por tanto, al concepto del pasado y el presente y todos esos nexos que nos sirven para entender el patrimonio cultural y también la cultura visual, la de antes y también la cultura visual contemporánea. En nuestra presentación vamos a explicar las bases, a resumir las bases conceptuales dentro de la introducción y justificación, también los objetivos muy específicos, lo que ha sido una síntesis de la metodología y también un resumen de los resultados exponiendo las conclusiones y las referencias bibliográficas principales. En el ámbito de la educación iconográfica, trabajamos la cultura visual y todo lo que tiene que ver con lo que ha sido la construcción de esa cultura visual, en este caso en el Perú, pero intentando identificar ahí en ese contexto cultural específico lo que pueden ser estrategias didácticas e investigadoras en el marco de la educación artística extrapolables a otros conceptos, a otras culturas, a otras latitudes y a otras realidades que tengan que ver con lo visual. Ponemos, por tanto, en agenda la iconografía, le damos importancia a ese legado cultural de la iconografía, en este caso precolombina, y además señalamos que no se trata tanto de considerar que esto es un contenido que pueda ser transversal, sino incluirlo de forma directa, bien como complemento o bien como objeto directo de estudio en esa carrera especializada en arte y diseño, en este caso de una veintena de jóvenes, de estudiantes peruanos. Nuestro acercamiento, por lo tanto, pretende ser experiencial en el futuro, aunque en esta presentación básicamente lo que hemos hecho es una aproximación más teórica, intentando comprender, saber qué idea tienen en torno a la cultura visual precolombina y a esa mediación patrimonial el colectivo con el que hemos trabajado. Dentro de las metodologías visuales y del concepto de mediación patrimonial, destacamos la importancia de comprender creando, de hacer, construir, diseñar imágenes para llegar a comprenderlas de forma crítica, sin quedarnos instalados solamente en el análisis de la imagen, sino también añadir, aprovechando estos perfiles de estudiantes con los que trabajamos, añadir esa creación visual. Por ello, es verdad que es una base la semiótica, también el psicoanálisis, el análisis de contenido y el análisis del discurso, pero también aplicamos esas metodologías de apropiación que en una sociedad prosumidora, con el concepto de prosumidor de la actual cultura digital, nos llevan a poder implementar esas metodologías visuales de creación para asegurar de alguna manera que ese legado cultural sigue vivo no solo a través del conocimiento pasivo, sino de la inmersión y de la creación activa. Los objetivos principales de este trabajo han sido realizar una indagación, una primera indagación
en torno a ese conocimiento iconográfico de la cultura visual, en este caso precolombina, estamos en el ámbito de estudiantes en el Perú, que tiene que ver con el inicio de esa base conceptual que pretendemos desarrollar durante los próximos años en torno a la mediación patrimonial. También queremos proponer, indagar en torno a las claves pedagógicas o didácticas. Y por último, que es un gran reto también metodológico en investigación y en docencia, conectar la creatividad con lo que tiene que ver con esos procesos de aprendizaje. A partir de ahí, en el marco metodológico, debemos destacar que se trata de una metodología, la de esta ponencia, cual y cuantitativa mixta, porque analizamos las respuestas a un cuestionario, que ha sido el instrumento fundamental, que ahora describirá mi compañera, un cuestionario que se puede abordar tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, aunque el número de la muestra poblacional sea simbólica, sea limitada, lo que también ha permitido trabajar con cierta profundidad con estos estudiantes, identificando pues su conocimiento, el interés, el uso de herramientas creativas, pero sobre todo el concepto, la idea, el conocimiento que tienen de esos iconos, de esas imágenes de la cultura precolombina. Mi compañera pasa a describir el cuestionario. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, este primer acercamiento se hizo a través de una encuesta a alumnos de estudiantes de arte y diseño, básicamente con la intención de sondear, ¿no? Su conocimiento visual de la iconografía precolombina. El grueso de las preguntas, como se puede ver en el cuestionario, tienen que ver con el reconocimiento de determinadas imágenes asociadas a estas culturas, ¿no? Imágenes, además, valga la redundancia, bastante icónicas de las culturas, imágenes que deberían ser reconocidas rápidamente. Pero ahí están. Gracias. Esas, ¿no? Se trabajó con estas imágenes, en principio, y esos son los porcentajes de reconocimiento del proceso. Entonces, la primera imagen, es interesante identificar cómo algunas imágenes, además debido probablemente a su difusión, su penetración en la cultura popular, en la cultura visual, en los medios, etc. La primera es una imagen de las líneas de Nazca, que son casi que un patrimonio de la humanidad, no casi, sino son, y fueron las ganadoras, digamos, que tuvieron el mayor reconocimiento. En segundo lugar está el Huaco Retrato de Moche, que es el que tiene el 80%. Sin embargo, sorprendió, por ejemplo, que la tercera imagen, donde sale esta mujer con tocado, que es la señora de Cao, que es un descubrimiento bastante reciente, no fuera reconocido. Tiene uno de los menores porcentajes de reconocimiento. Y eso es sorprendente. La segunda imagen es un manto inca, que sí, digamos que tiene un buen porcentaje. La quinta imagen, que son estos personajes wari, que efectivamente no era muy fácil, porque además son bastante genéricos. La cuarta imagen, donde aparece esta orejera del señor de Zipán, que es una de las piezas más valiosas que tenemos, sí fue reconocida. La tercera son los Cuchumilcos Chancay, bajo. La cuarta es un quero inca, también bajo. La quinta es una figura moche súper conocida, bajo. Ya no sé qué números son, pero la que le continúa son los tocapus incas. Y luego está el portal Tiahuanaco, que también ha tenido muy alto reconocimiento. Y por último, una mujer chachapoyas. Entonces, como podemos ver, hay más que desconocimiento, hay como una confusión, ¿no? No hay una claridad con respecto
a qué cultura corresponde qué imagen. Luego, sobre las preguntas, dirías que si se puede interpretar en general, ¿no? ¿Cuál es su acercamiento sobre la iconografía precolombina? Se respondió que es muy básico, efectivamente, como se puede ver en el reconocimiento de las imágenes. Si el tema les parecía importante para su formación, que son preguntas que vienen en el cuestionario luego de las imágenes, todos, por supuesto, respondieron que sí, que era un tema muy importante. Si habían utilizado iconografía en sus trabajos o en su ejercicio artístico, plástico, o incluso preprofesional, que el 50% que sí. Y cómo se habían informado, ¿no? Cuáles eran las fuentes a través de las que recopilaban esta información. La mayoría respondió que por internet, es decir, como autoaprendizaje, pero también museos, los cursos de la universidad, tareas en el colegio y a través de los viajes. En comparación a esta información, a este input que se adquirió a través de la encuesta sobre su interés, su aplicación, su forma de aprendizaje y sobre todo su reconocimiento, nos preguntamos, ok, ¿y cómo era la realidad? ¿Cómo era esta aplicación en el momento contemporáneo? Y decidimos que cuál era la palabra que debíamos poner en el buscador de Google como algoritmo para que reconociera esta aplicación. Y lo que pusimos fue diseño gráfico, en este caso mexicano, contemporáneo, a pesar de que nos encontramos en el Perú y estamos hablando de iconografía precolombina peruana. Sin embargo, como todos sabemos, la iconografía precolombina abarca toda América, ¿no? Entonces, fue interesante encontrar cómo, como un excelente ejemplo, los mexicanos aplican la iconografía. México tiene una educación iconográfica importante y me parece que a priori, digamos, este es un claro resultado en comparación a lo que saben. Es decir, es importante lo que saben para, evidentemente, corroborar lo que producen. Si lo comparamos con el caso ecuatoriano, en Ecuador el estudio de la iconografía es mucho más teórico, pero también es muy importante. De hecho, por ejemplo, ahí aparecen dos conocidos, amigos, colegas, que trabajan la iconografía, Pablo Urrealde y Peter, nunca puedo pronunciarlo, bueno, el señor Peter, que son estudiosos de la iconografía, ¿no? Y sin embargo, en el buscador pusimos diseño gráfico ecuatoriano contemporáneo. Eso es muy interesante, porque los que aparecen ahí como las estrellas del diseño gráfico ecuatoriano contemporáneo son estudiosos iconográficos de la iconografía. Y muchas de las imágenes, en este caso, a diferencia de México, donde prácticamente toda la página en México era iconográfica, aquí se ve como un balance. Pero luego si nos vamos a la página donde vemos diseño gráfico peruano contemporáneo, hay muchísima menos iconografía presente. Y creo que eso es la muestra de lo importante y lo necesaria que es la educación iconográfica. Como decía Rafael, esa es la clave y además a través de metodologías visuales y creativas. Entonces, como resultado principal de este primer acercamiento, de este estudio, esta encuesta y luego la comparación,
destaca fundamentalmente la falta de reconocimiento de la diversidad. Como decíamos, no es que no sepan, es que no identifican y no conocen las sutilezas y las riquezas que son cientos de culturas precolombinas que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo, no hay una falta de interés, sino que ellos declaran que les interesa, que les parece importante, que lo quieren utilizar y de hecho lo utilizan, ¿no? Entonces, tampoco hay una falta de conocimiento genérico. Tienen conocimiento genérico a partir de su experiencia, de su formación, del colegio, etcétera, sino que el problema radica en la correcta interpretación del patrimonio, es decir, en la forma de aprendizaje, que es lo que decía Rafael al inicio, ¿no? Lo que justamente ilumina el vacío que se encuentra entre el conocimiento y la expresión. Es decir, entre lo que vimos en la encuesta y lo que vimos en Google, en ese espacio justamente es donde se encuentra el síntoma de la necesidad, ¿no? Que tiene este alumnado como muestra, en principio, pero que creo que se puede ampliar. Entonces, como conclusiones tenemos que el conocimiento del alumnado es escaso, pero hay interés, ¿no? Lo cual responde al objetivo 1 que mencionaba Rafael. Sobre qué conocen los jóvenes. La iconografía precolombina tiene una enorme variedad como cultura visual patrimonial, planteando el resto de aprovechamiento de sus posibilidades didácticas. Por otro lado, queda clara la intención es conducir a la iconografía hacia el campo visual experimental. Y eso es además lo que interesa también al alumnado, sin dejar de compartirla, de buscar metodologías transversales que nos permitan desarrollar una pedagogía visual de la iconografía, que responde al objetivo 2, que es conectar con la creatividad. Hermoso. Es necesario diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje con respecto a esto, desde el arte y la cultura visual, que sean contextualizados en la sociedad contemporánea, que promuevan la apropiación iconográfica, que también responde al mismo objetivo. Por otro lado, hay que acordar esta cuestión desde el ámbito académico, es decir, investigar, publicar, promover la iconografía desde el punto de vista visual creativo, también como tema de importancia en la academia, que responden al objetivo 3, que es establecer una línea de trabajo más amplia. Y por último, vincular la iconografía mediante la práctica, con otros espacios y disciplinas antes no relacionados académicamente, pero de encuentro y experiencia iconográfica, como el museo, el turismo, el branding, los entornos digitales, etcétera, que también responde al objetivo 3. Y finalmente, les presentamos nuestra bibliografía de base para hacer esta investigación, que se basa en las metodologías creativas. Y finalmente con esto nos despedimos, agradecemos y cuenten con nosotros, se pueden comunicar cualquier duda o comentario, nos pueden escribir. Muchísimas gracias. Saludos, muchas gracias.